Bueno, lo primero, agradecer la invitación al Grupo Mixto. Lo segundo es, cuando hemos estado estas semanas últimas, ¿no?, pensando las propuestas de enmiendas que les íbamos a traer, ¿no?, entonces hemos sufrido un proceso un poco de aproximación psicológica a su trabajo, ¿no, señorías?, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta del lío que es, porque si pones una cifra y no otra, de repente estás condicionando la vida de millones de gentes y dices, hombre, pero si yo no quería tanto, ¿no? Y entonces nos hemos sentido un poco diciendo, pues qué trabajo más complicado es el que tienen ustedes, ¿no? O sea que muchísimas gracias por ese trabajo que muchas veces la opinión pública no reconoce demasiado, ¿no? Pero nosotros, que no tenemos la responsabilidad de decidir, ¿no?, solo de proponer, nos sentíamos agobiados por hacer una propuesta que no fuera sensata. Entonces, ustedes que tienen la responsabilidad de decidir, pues seguramente se sentirán mucho más agobiados que nosotros. Gracias, ¿no? También deseo que mi paisano Tomás Guitarte, de Teruel Existes, se recupere, porque ha dado positivo en COVID, ¿no? Creo que debería estar aquí y entonces le mando un saludo, ¿no? Hablo desde la Fundación Ecología y Desarrollo, ¿no?, desde CODES, ¿no? Y nuestra visión, que la reescribimos en la crisis, ¿no?, es buscar el bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta. De alguna forma nacimos monocromáticamente verdes, por así decirlo, ¿no?, pero luego hemos interiorizado que necesitamos a la vez, y es una ecuación más complicada, resolver la crisis ambiental, la económica y la social, ¿no? Dicho esto, yo quería comentar un poquito, ¿no?, el momento en el que esta ley se está debatiendo, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la coyuntura, ¿no? Y el momento es muy particular, muy especial, ¿no?, porque estamos viviendo 4 grandes crisis solapadas: la crisis sanitaria de la COVID, todos estamos con mascarilla, ¿no?, la crisis económica, su siguiente, la crisis social, y además no había desaparecido la emergencia climática, ¿no? Y de alguna forma todos somos conscientes de que debemos dar una respuesta convergente a estas 4 crisis, ¿no? Por otra parte, todos también estamos viendo que hay una enorme oportunidad en esos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, que se deberían, desde nuestra opinión, multiplicar por 2 con aportación de la iniciativa privada, ¿no? Y eso es una gran oportunidad, ¿no? Y por otra parte, hoy mismo en las portadas de los periódicos se dice que la Comisión Europea va a aumentar su compromiso climático del 40% de reducción de las emisiones al 55%, ¿no? Y por tanto, las enmiendas, las propuestas de enmiendas, hay que entenderlas en este contexto en el que estamos, ¿no?, que no era incluso el mismo contexto en el que se remite este texto al Parlamento. No se sabía lo del proyecto europeo, no se sabía, no había certeza si la Comisión Europea subiera al 55%, por tanto, las cosas han cambiado en poco tiempo, muchísimo, ¿no? Y por eso, desde nuestro punto de vista, hay que sopesar las enmiendas, ¿no?, desde el punto de vista de para qué debe ser útil esta ley, para qué debe servir esta ley. Nosotros hemos planteado que esta ley la necesitamos para 6 grandes finalidades interdependientes. Primera finalidad, ¿para qué necesitamos esta ley? Bueno, pues necesitamos esta ley para hacer un país más seguro y más resistente a las crisis. Solo nombraré 2 temas, ¿no?, la energía y la alimentación. En la crisis hemos visto que lo del comercio internacional, cuando van mal las cosas, bueno, pues tampoco funciona tan bien, ¿no? Y es muy inseguro depender de combustibles fósiles que tienen otros muy lejanos. Y es mucho más seguro depender de nuestro sol, de nuestro viento, de nuestra biomasa, de nuestros ríos. Es mucho más seguro, ¿no? Y en la alimentación también todos, desde luego los primeros días de la pandemia, estábamos preocupados, como meros ciudadanos, de si en las estanterías de los supermercados estaba la alimentación que buscábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conscientes que los fenómenos climáticos extremos afectan mucho a las cosechas. Hay una conexión total, se ha dicho antes en alguna intervención,
entre la alimentación y el cambio climático. Segundo, necesitamos esta ley para repensar, para regenerar nuestra economía, hacerla más robusta y con empleos más seguros. Todas las grandes empresas están virando hacia la sostenibilidad, los países también. La Comisión dice que el 30% de la deuda de esos 750.000 millones lo va a hacer a través de bonos verdes y, por tanto, va a examinar los proyectos en relación con la filosofía de los bonos verdes, ¿no? No podemos perder el tren de la recuperación verde. La vieja economía o se reinventa o muere. Este 30 de junio pasado, en nuestro país se cerraron 6 centrales térmicas de carbón, ¿no? El que no se adapta pierde. Le pasó a Kodak. Quebró, ¿no? Y si no actuamos, perdemos mucho. El coste de no actuar es enorme. La Unión Europea lo cifra en 175.000 millones anuales que tendría el coste de no actuar frente al cambio climático. Y en la pandemia de la COVID hemos descubierto el coste de procrastinar. Si los Estados hubieran preparado, como advertían los epidemiólogos, la pandemia, no nos habría costado tanto. Por tanto, si hemos aprendido esto en el caso del coronavirus, hagamos el favor de aplicarlo a una crisis más cierta y todavía con un potencial destructivo mayor, que es el cambio climático. Y también esta ley debe servir para ayudar a nuestra industria. El 65% de las instalaciones fotovoltaicas podría ser producido en España y el 100% de la eólica también. Necesitamos estos empleos seguros. En tercer lugar, necesitamos esta ley para mejorar nuestra salud pública en nuestro país. Hemos conocido hace poco que tenemos la fiebre del Nilo aquí, en Andalucía. Antes estaba en el Nilo, que es lo suyo, pero ahora está aquí. Yo pasé el dengue cuando trabajé como cooperante para la cooperación española en Nicaragua. Y yo pensé, cuando volví, bueno, se acabó lo del dengue. No está tan claro. De hecho, dicen, ojo, porque el dengue puede instalarse en nuestro país, ¿no? En Sevilla, en Córdoba, en Montoro, en julio del 2017 hubo 47,3 grados. Pues estas temperaturas son invivibles para cualquiera. No se puede trabajar, no se puede dormir, no se puede vivir, ¿no? Entonces necesitamos también esta ley para mejorar nuestra salud pública. En cuarto, necesitamos esta ley para frenar nuestro empobrecimiento como país. Salía antes el tema de la desertificación. Un informe de la Agencia Estatal de Meteorología decía que en los últimos 40 años se había desertizado en nuestro país una superficie equivalente a Galicia. Somos mucho más pobres que hace 40 años porque no es lo mismo tener un suelo fértil que tener un suelo desertificado. Por tanto, tenemos que, de alguna forma, todos somos albaceas de un patrimonio que deberíamos pasar a los de después. Ustedes también son albaceas de ese patrimonio, ¿no? Quinto, necesitamos que esta ley nos ayude a hacer un país más justo e inclusivo. ¿En qué sentido? En que va a haber perdedores en la transición y no podemos simplemente mirar a esos perdedores y a ver qué pasa. No, tenemos que organizar la transición para ayudar a esos empleos que se pierden y para facilitar la transición a aquellos empleos que tienen más futuro. Lo mismo, que no es lo mismo poner muchos megavatios en pocas centrales grandes solares, ¿no?, que instalar, promover millones de tejados solares fotovoltaicos en millones de tejados. No es lo mismo, ¿no? O no es lo mismo, y sería importante para combatir el reto demográfico, poner tarifas diferenciales en los territorios próximos a grandes centrales eléctricas, ¿no? Y punto 6, necesitamos una ley que nos permita ser un país responsable ante la comunidad internacional y ante la Unión Europea. Nuestras emisiones más o menos representan el 1% de las emisiones mundiales, casi, ¿no? Y nosotros nos tenemos que encargar de nuestra cuota parte. Rubricamos el Acuerdo de París. Yo soy de familia campesina y al menos antes, en las familias campesinas, no hay nada más importante que cumplir la palabra. Nosotros tenemos que cumplir nuestros compromisos con la comunidad internacional y con la Unión Europea. Cuando la Unión Europea dice vamos a reducir el 55%, también somos nosotros, tenemos que hacer ese esfuerzo. Y por tanto, esta ley tiene mucho que ver con esto, si vamos a ser un país serio que va a cumplir sus compromisos. Les hemos remitido dos documentos que espero que los tengan y si no, pues se los volveremos a remitir, ¿no?, con propuestas de enmiendas. Un conjunto, un documento
con 32 propuestas de enmiendas, elaborado conjuntamente por el Real Instituto Elcano, la Fundación Renovables, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Seoverlife, Transport and Environment y ECODES, ¿no? Y uno adicional, solo nuestro, de ECODES, con 25. Tranquilícense, señorías, que no voy a comentar estas 57 propuestas porque el presidente me echaría de la sala, ¿no? Pero sí que voy a comentar algunos ejemplos, algunas líneas de cómo, desde nuestro punto de vista, aunque la ley tiene avances importantes sobre la situación actual, pero pensamos que debe aumentarse sustancialmente su ambición, sobre todo en relación con estos hechos sobrevenidos que he planteado. Fondo de 140.000 millones de euros, compromiso de la Unión Europea del 55%. ¿En qué líneas? Por ejemplo, más metas concretas. Somos latinos. Si a veces es difícil hacer algo, si no hay metas concretas, pues entonces se hace más difícil. ¿A qué llamo metas concretas? Hombre, por ejemplo, no se puede hablar solo, como se habla en la ley, de la bondad de rehabilitar viviendas. Hay que concretar. La Unión Europea recomienda rehabilitar un 3% de las viviendas cada año. ¿Por qué no lo concretamos, no? ¿O por qué no concretamos, y esa es una de nuestras propuestas, que el 30% de los hogares autoconsuman energía para el año 2030? ¿O por qué no concretamos en el tema de los puntos de recarga que haya un punto de recarga cada 150 kilómetros? Para asegurar que no hay zonas enormemente vacías, porque el enfoque que se sigue en la ley es muy de el que gane más, y eso va a implicar una concentración en unas determinadas zonas y un vacío en otras, ¿no? 2, más hitos temporales cercanos. Yo cuando oigo el 2050, pues me pongo un poquito malo, ¿no? Porque todos casi rubricaríamos cualquier cosa para el 2050. Yo desde luego, casi cualquier cosa. Tenemos que poner hitos concretos más cercanos, ¿no? De hecho, muchas de nuestras propuestas van en esa dirección, como por ejemplo el tema de los vehículos de combustión para el año 2035. 3, hay abundantes ausencias, o casi ausencias en esta ley. El tema de turismo. Somos una potencia turística mundial. Y muchos turistas vienen a gozar de nuestro patrimonio natural. Está totalmente imbricado el tema del cambio climático y turismo. El transporte de mercancías, el ferrocarril, la economía circular, la fiscalidad, gases fluorados, municipios de menos de 50.000 habitantes, pobreza energética. Muchas cosas, ¿no? O, por ejemplo, nos preocupa mucho la práctica ausencia del software de la transición. Muchas veces pensamos en el hardware, ¿no? En que hay coches eléctricos o que hay que hacer tal cosa tecnológica. ¿Y el software? ¿Y la cultura? ¿Y el cambio de hábitos? Es que sin eso no van a cambiar las cosas. No solo necesitamos otros cacharros, necesitamos otra cultura, otros hábitos, ¿no? Y ahí nosotros proponemos temas en relación con el consumo responsable y una cosa muy concreta. Por ejemplo, que antes se hablaba de árboles y que lo han hecho en Filipinas. Obligar, poner como requisito que para cuando un joven haya que darle el título en secundaria, formación profesional o en la universidad, sea obligatorio que haya plantado 10 árboles. ¿Y por qué proponemos esto? Porque hay que extender una cultura de corresponsabilidad en la sociedad española. Esto no lo van a resolver solo unos cuantos poquitos. Tenemos que ser todos. Y cuando se dice todos, tiene que ser todos, ¿no? Y esa cultura de corresponsabilidad se extiende haciendo cosas, no diciendo cosas solo, ¿no? Entonces, por eso nosotros proponemos para su consideración este tema, ¿no? Ejemplaridad pública. Antes ha salido. También lo pensamos. No puede ser que las administraciones públicas digan lo que hay que hacer y no lo hagan en primer lugar ellas. Por ejemplo, planteamos que el 30% del total de edificios públicos se rehabiliten antes de 2030. Y también planteamos más seguimientos, más mecanismos de seguimiento y control. Hay un refrán chino, igual me equivoco, pero ahí me lo dijeron y me lo contaron como un refrán chino, que dice: no se hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe inspecciona. Vale. Pues no se hace lo que la ley dice, sino lo que se controla o no. Y desde nuestro punto de vista, por eso proponemos, una de las propuestas tiene que ver con los presupuestos de carbono, mecanismos de seguimiento. Y acabo, no sé cómo voy de tiempo, pero acabo ya, con las 5 peticiones concretas que yo quería hacerles a sus señorías, ¿no? Una petición es que, bueno, ya han visto que no he comentado las 57 propuestas, pero no dejen de leérselas, ¿no? Es decir,
hay cosas interesantes, 4 ojos ven más que 2, dice nuestro refranero, y seguro que leyéndolas encuentran que hay cosas, a lo mejor hay cosas que no les convencen, pero a lo mejor hay cosas que dicen, hombre, pues esto puede ser interesante y mejora la ley. Entonces les animaría a que se leyeran y subrayaran nuestra propuesta, ¿no? 2, que aprueben con rapidez la ley. Vamos retrasados. Los problemas avanzan a una velocidad y las soluciones a una velocidad mucho menor. Entonces, que aprueben con rapidez la ley. 3, que la aprueben con el mayor consenso posible. No puede ser que los sectores económicos y la sociedad perciba que esto va se aprueba ahora, pero va a cambiar dentro de 2 años. Pero, es decir, cuando se habla de que es un estadista, ¿no?, se dice que es alguien que piensa en cómo van a influir sus decisiones en las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, necesitamos que ustedes sean estadistas y que piensen cómo va a influir. Muchas de las cosas las que hay que hacer son cosas de largo plazo, que afectan a largo plazo. Entonces, les pido que intenten, les pedimos que intenten el mayor consenso. Punto 4, que propicien la participación de toda la sociedad. Hay demasiada soberbia en este país y cada sector piensa que solo él lo va a arreglar, ¿no? Y a veces nosotros también, las entidades no lucrativas, ¿no?, que las ONGs concienciando esto lo vamos a arreglar. Pues no. Y las empresas con una nueva tecnología lo van a arreglar. Pues tampoco. Y los gobiernos tampoco. O aquí logramos una implicación máxima de todos los sectores, o esto es muy complicado y muy difícil de resolver. Entonces, yo les pediría que pensaran en las enmiendas, en el articulado, en qué medida propiciar la máxima participación de la sociedad civil. Y punto 5 y último, me gustaría un poco que cuando reflexionen sobre qué objetivo incluir o qué hito temporal, que hagan un ejercicio de memoria pensando en sus padres, los míos murieron hace no mucho, ¿no?, y un ejercicio de visualización pensando en sus hijos, ¿no?, y piensen en la herencia que recibieron de sus padres, no la herencia material, sino la herencia como país, ¿no?, y la herencia que van a dejar. Yo, que soy de familia campesina, pues en mi juventud y niñez, todas las noches de verano veía luciérnagas. Mis hijas ya no. No han visto en el Luarico de donde yo soy ninguna luciérnaga. Piensen, porque de eso va muchas veces. Los propios grupos ambientalistas hemos confundido y pensando que este tema del cambio climático va de más o menos kilovatios, y esto va sustancialmente de nuestros hijos, ¿no? Y por eso les pido que ustedes, que tienen mucho poder, lo usen en favor del clima, de la economía, de la salud y de sus propios hijos. Muchas gracias. En esta ocasión nos han llegado unas preguntas del grupo mixto del señor Guitarte, y por deferencia, puesto que no puede estar por la COVID, pues le voy a hacer las preguntas al señor Viñuales para que las incorpore. Dice: durante el año 2019 la Comunidad Autónoma de Aragón incrementó su potencia instalada en energía eólica y fotovoltaica en un 33%, superando los 3.000 megavatios. En el presente curso, los expedientes pendientes de resolución o en diferentes trámites de aprobación superan los 6.800 megavatios. ¿Debería la ley que se está tramitando exigir que las centrales renovables respeten las cartas de paisaje y las directrices o normativa de ordenación territorial aprobadas por las comunidades autónomas, como por ejemplo sucede en Navarra y no en Aragón? Y la segunda: ¿considera que la compensación económica a los territorios afectados por las nuevas centrales debería situarse en los valores de los países de la UE, 25% y el 30% en Francia o Dinamarca frente al 3% en España? Teruel Existe propone que el incremento de las compensaciones económicas debería destinarse para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en esos territorios, al no crear empleo con las propias centrales. Sí a las dos cosas, ¿no? Quiero decir, las centrales, las vitaminas son buenas, sí, pero bueno, tomadas bien. Las energías renovables son buenas, sí, tomadas bien. Entonces, claro que hay que respetar determinados paisajes y tal, ¿no? Y lo mismo respecto a la compensación económica, también nos parece muy adecuado, ¿no? Voy a ir un poco. Nos hemos confinado en los hogares, hemos estado encerrados en nuestros propios hogares, y hemos estado también confinados en nuestras ciudades, en nuestros municipios, ¿no? Y en los dos sabemos, hemos visto, hemos vivido experiencialmente que son muy mejorables.
tanto nuestras ciudades, que tendríamos que regenerar para que no tengamos la necesidad de salir corriendo de ellas con hambre de naturaleza. ¿Por qué tenemos que hacer de las ciudades un infierno y luego hay que ir a las montañas a oxigenarnos? Podemos hacer, debemos hacerlo. Hemos visto que no tenemos buenas ciudades. Y hogares igual. Hemos visto que hay hogares que no son muy razonables para vivir. Y tenemos que hacer no solo una rehabilitación ambiental, sino una rehabilitación social.